Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Saludos desde la Ciudad de México. Vamos a compartir el día de hoy el tema que se titula Las piedras lisas de David. Vamos a ver cómo David se preparó para poder enfrentar a los gigantes y qué actitud debemos de tomar nosotros. Vamos Amén. a recordar lo que dice el libro de Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Dice la palabra de Dios que David tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo, ¿no? Entonces el rey David, bueno, antes de que fuera rey, él salió a pelear contra el gigante Goliat. Pero antes de eso, él tuvo una preparación que muestra aquí este versículo. Dice que tomó su callado. ¿Qué es su callado? Tomó una vara, o sea, tomó un palo, ¿no? Y iba preparado con el palo. Dice la palabra del Señor que también escogió 5 piedras lisas del arroyo. Piedras lisas. Las puso en el saco de los pastores, ¿verdad? Y después se fue hacia el filisteo. ¿No? ¿Qué es lo que nos quiere dar aquí a entender el Señor? ¿Por qué tomó 5 piedras lisas del arroyo? ¿Por qué tomó 5? ¿Por qué no tomó 6? ¿Por qué no tomó 7? ¿Por qué no tomó más? ¿O por qué no tomó menos? Bueno, y aquí las escogió específicamente de un arroyo. Entonces nosotros sabemos que toda esta palabra tiene un fondo. Los libros de la ley, Dios le prohibió a Moisés y al pueblo de Israel que labraran ellos, que labraran las piedras, ¿verdad? Que ellos labraran las piedras. Sin embargo, David fue a tomar piedras del arroyo, piedras que no están labradas por la mano del hombre, porque eran piedras lisas, piedras que no tenían, por ejemplo, ángulos o que no eran picudas para poder herir, ¿no? Sino que eran piedras que con el paso del fluido del agua se iban haciendo lisas mediante un proceso natural, el cual estaba respaldado por Dios. Uh-huh. Entonces, ¿el agua qué significa? El agua tiene un simbolismo. El agua es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esas piedras tenían que ser, ¿cómo tenían que ser esas piedras? Tenían que ser moldeadas a través del agua. Esas piedras puede ser, nos podríamos identificar, ¿verdad? Somos útiles para ir a la pelea cuando somos moldeados por el Espíritu Santo. Pues Señor, ríos de agua viva correrán, ¿no? Entonces debemos de pasar por un proceso nosotros para poder ir a pelear, para poder estar en una batalla, ¿no? Y el rey David estaba anticipándose con 5 piedras lisas. Solamente utilizó una de esas piedras contra Goliat. Solamente utilizó una. Pero Goliat tenía 4 hermanos. Goliat tenía 4 hermanos. Uh-huh. Y David él ya sabía que tenía 4 hermanos. No, no era el único gigante que iba a pelear o que estaba desafiando al pueblo de Israel. Él era posiblemente el que más sobresalía. Pero tenía otros, él se preparaba por si venían los demás, ¿verdad? Por si venían los demás. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros estemos preparados antes de ir a una batalla, preparados para las siguientes batallas, para los siguientes obstáculos que se puedan presentar en nuestras vidas. Tomar el callado. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Que nosotros siempre tengamos el aliento de Dios representa que tengamos que estar siempre en una constante comunión con Él.
Él era un pastor de ovejas. Él era un pastor de ovejas. Sin embargo, él utilizó ese liderazgo, ¿verdad? Antes de ir a la guerra, antes de ir a la pelea con Goliat, y dijo, yo era el pastor de ovejas, y cuando era yo un pastor de ovejas, salía un oso, salía un león, y yo los enfrentaba, ¿no? Entonces él nunca perdió esa identidad, nunca perdió esa identidad. Él cuidaba todo lo que su padre le había dado, el patrimonio de antes de los judíos, pues era toda su hacienda consistía en tener ganado y cuidar ese ganado. Lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, lo hizo Jacob y lo hizo también el rey David. Ujú. O sea, en esta preparación incluían muchas cosas. Esas piedras, como ya lo habíamos dicho, tenían que ser labradas no por las manos humanas, sino por quién, por el Espíritu Santo de Dios, para poder enfrentar a más gigantes. ¿Ven? Vamos a ver la lectura que viene. Bueno, entonces, la anticipación de David demostraba su fe en el Señor, demostraba que era un hombre que estaba siempre preparado, que no temblaba. ¿Por qué? Porque tenía esa preparación con Dios. Se anticipó a los demás. Vamos a ver cómo se confirma esta palabra más adelante. Vamos a ver qué significan esas piedras lisas y qué carácter debemos adquirir nosotros. Primero, la primera es la piedra de la paciencia. La piedra de la paciencia. Debemos de ser pacientes en las luchas en las que nosotros estemos. Debemos de ser pacientes en las batallas que estemos enfrentando. Esa es una piedra. Fíjense, esas piedras que estaban en el río, que estaban en el arroyo, esas piedras pues estaban ahí, no fueron arrastradas, no fueron arrastradas más por la corriente, sino que estaban preparadas para que el rey David las tomara. La segunda piedra, la piedra de la fe, misma característica que tenía David. El rey David dijo, ¿cómo es posible que ese filisteo incircunciso? Él no estaba viendo la estatura del filisteo, no estaba viendo la estatura del gigante, sino que él se ponía a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, a la estatura de Dios. Dice, la piedra de la confianza. La piedra de la confianza. Él estaba confiado plenamente en que iba a derrotar a ese gigante. Él no retrocedió. O sea, él no se estaba dejando llevar por la vista. ¿Qué dice cuando empiezan a hablar de Goliat? ¿Qué dice Primera de Samuel? Dice, y Goliat tenía un casco que pesaba no sé cuántos kilos y tenía una armadura que pesaba no sé cuántos, tenía un escudero y tenía su lanza y tenía tantas cosas. Sin embargo, David no estaba acostumbrado a soportar todo ese armamento, a soportar tantos kilos de peso, a soportar esas cargas para poder enfrentar a Goliat, a un gigante. El rey Saúl le dijo, toma, te doy mi armadura, ve con ella. Y la armadura de Saúl le fue inútil a David. Dijo, no estoy acostumbrado a esto. ¿Cuántas veces nosotros no estamos acostumbrados a ciertas cosas? Y esas cosas a las que no estamos nosotros acostumbrados, tenemos que despojarnos de esas cosas para poder enfrentar a un gigante. David no podía ni siquiera caminar. ¿Qué cosa hay en nuestras vidas que nos impiden caminar? Que nos impiden leer la Biblia, que nos impiden orar, que nos impiden estar en comunión con Dios, que nos impiden tantas cosas. Debemos de tener confianza en Dios, confianza aún en los momentos más difíciles. Todo el mundo temblaba de miedo. Hasta el mismo rey Saúl dice, Primera de Samuel, antes de que fuera ungido rey, dice que era el más alto de todos los hombres. Él era el más alto y aún él tenía miedo de Goliat.
Y Saúl empezó a decir, empezó a decir que el que derrota a Goliat le voy a dar mi hija para que sea su esposa. O sea, en la desesperación Saúl dijo, le doy lo que sea, no quiero quedar mal, porque él ya no tenía confianza en Dios. Pero David la tenía. Y David tampoco estaba viendo a la hija de Saúl, ¿verdad? Tampoco estaba viendo qué tan bella era esa mujer. Él estaba viendo el poder de Dios, él estaba viendo en base, él dio testimonio antes de ir a esa pelea, dio testimonio, dijo, yo ya peleé con un oso, ya lo maté, yo ya peleé con un león, también lo maté. Él empezó a ver al pueblo de Israel como a sus propias ovejas. O sea, tenía un corazón conforme al de Dios. Empezó a ver las cosas como Dios las ve. Si yo cuidé las ovejas, también voy a cuidar al pueblo de Dios. Así venga un oso, así venga un león, así venga un gigante, yo pongo mi vida. Y así, por eso, David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque veía las cosas como Dios las veía. Le prometieron tantas cosas también a David, ¿no? La piedra de la perseverancia. Le prometieron tantas cosas a David. Saúl le prometió a su hija, te vas a casar con mi hija si derrotas al filisteo. Pasó tiempo, ya era grande David, para que tomara a su esposa y le dijo a Saúl, le ponía trampas para que se casara con su propia hija, ponía trampas a David para que, para cumplir sus promesas, ¿no? O sea, no quería Saúl ya cumplir sus promesas de darle su hija. Sin embargo, él fue perseverante. Dijeron, vas a traer siempre pucios de los filisteos. Y David no trajo 100, llevó 200. ¿No? Y vas a hacer esto. Y David iba y lo hacía. Fue perseverante, pero no porque veía la recompensa, sino porque se ponía a la estatura del Señor. Se ponía a la estatura de Dios. ¿No? Fue consistente. Él después de haber enfrentado al gigante Goliat, él siguió ganando batallas. Él siguió teniendo la misma actitud para ir a pelear por el pueblo de Israel, para dar la cara por este pueblo. Él no temió, dijo, voy a ir. Vamos a ver qué dice. Bueno, estas son las 5 características que tenemos, que debemos de tener nosotros, ¿no? Los primero que es paciencia. Fue paciente, muy paciente David. Él ya había sido ungido rey por Samuel desde que era un niño, ya había sido ungido, él iba a ser el rey de Israel. Y todavía se esperó más de 20 años para poder él ser rey o quizás hasta 30 años. O sea, no estoy seguro de cuánto tiempo, pero sí esperó bastantes años. Y se subordinó al rey y se sujetó al rey y cumplió lo que le pidió el rey Saúl. Le prometieron cosas que no le cumplían y ahí estaba el rey David. El rey David en muchos de los salmos, fíjense cómo era el rey David en muchos de los salmos. Dice, tú eres el Dios de las venganzas, acábalos y destruyelos y, como dice, se podría decir que empezó, como dice la gente ahora, de tóxico con Dios, empezó de tóxico, ¿no? Vamos a decirlo así, o sea, pero al final de cuentas él, después de que le entregaba todas esas cargas a Dios, practicaba misericordia, ¿no? Una vez le dijo a su esposa, a la hija de Saúl, Dios me eligió en lugar de la casa de tu padre, ¿no? Dios me eligió a mí. Sí, también tenía su parte donde reaccionaba como cualquier mortal, ¿no?
Pero al final de cuentas, él hizo misericordia con la casa de Saúl, con Mefiboset. Le dijo, está bien, yo te voy a dar esas tierras que le pertenecen a tu padre, porque Mefiboset también se subordinó, obedeció al rey. Pues nosotros cuando somos obedientes a Dios, Él nos recompensa, ¿no? Vamos a ver, vamos a seguir adelante. Entonces aquí vamos a ver cómo se cumplió esta promesa, cómo se cumplió aquí, cómo fueron utilizadas esas 4 piedras. Segunda de Samuel 21 dice, 21:15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Bueno, David se cansó y ahí estaba peleando, ¿no? Él hasta que se cansaba peleaba. Y dice, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo, nunca más de aquí se adelante, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces, dice aquí la Biblia que este hombre, Abisai, hijo de Sarbia, llegó en la ayuda de David. Pero cómo ese hombre adquirió ese carácter, porque vio primero el ejemplo de David. Y este hombre que, o sea, cómo el liderazgo de David, ¿no? Primero puso él un ejemplo y los demás perdieron temor y Abisai mató a Isbi Benob. O sea, David contagió su liderazgo, contagió su valentía, contagió, porque así son las cosas de Dios. Si yo leo la palabra de Dios en la casa, contagio al que me está escuchando que lea la palabra de Dios. Si yo alabo a Dios, contagio al que no lo hace, ¿no? Y así Abisai, y después Abisai protegió al rey, no se va a apagar la lámpara. O sea, ¿por qué dijo eso? Porque la lámpara ¿qué representa la palabra de Dios? Dice, nunca se apague la lámpara de Israel. David era luz, él sabía que David era luz al pueblo de Israel, que era esperanza para este pueblo de Dios. Vamos a ver qué dice el 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Segundo gigante, ¿no? Segundo gigante. O sea, la segunda piedra de David, ¿no? Dice, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos en la ciudad en la cual Anán, hijo de Jare Orejim de Belén, bueno, me cuesta trabajo, mató a Goliat Geteo. Goliat Geteo, bueno, era el hermano, uno de los hermanos de Goliat. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después, bueno, y lo mató. Ok, tercer gigante. Tercer gigante. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, pero bueno, este era un monstruo, ¿no? Y de otros 2 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Entonces incluso, o sea, perdieron miedo, incluso de lo que estaba sobrado, ¿no? Tenía 24 dedos entre las manos y los pies. Entonces, a veces que nos da miedo, ¿verdad? Enfrentar cosas que se ven sobradas. Bueno, esa deuda es muy grande, no puedo con esa deuda, ya me veo rebasado. O parece sobrenatural todo eso. Porque esto es sobrenatural, que un hombre está fuera de lo normal, fuera de lo común. Un hombre tenga 24 dedos, 6 en los pies, 6 por cada pie y 6 por cada mano. Uno ya sobrepasa lo común. Entonces, nosotros cuando adquirimos el carácter de David y vemos, ¿verdad?
esta cuestión, entonces aprendemos a ya no espantarnos con lo que parece fuera de lo común. Y no tenía miedo, o sea, no tenían miedo ya, ¿verdad? Dice, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces, aunque David ya no mató a ninguno de los 4, pues aquí una victoria se le atribuye a David, ¿no? Dice, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces, Dios lo que quiere de nosotros es que adquiramos esto, ¿no? Paciencia, fe, confianza, perseverancia y consistencia. Que seamos consistentes con lo que hagamos. Que hoy digamos, vamos a leer la Biblia y mañana yo no la leo, bueno, no somos consistentes. Que seamos congruentes con todo lo que decimos y practicamos. Cuesta trabajo, sí cuesta, pero solamente lo vamos a poder lograr mediante nuestro acercamiento a la palabra de Dios. ¿Eh? Entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir derrotando gigantes en el nombre de Jesús. No vamos a claudicar en ninguna de nuestras obras que estemos haciendo para Dios. Si está leyendo la Biblia, lea la Biblia. Si está regalando Biblias, regale Biblias. Si está compartiendo el mensaje en Facebook, en las redes sociales, sígalo compartiendo. No vamos a claudicar de ninguna manera. Porque solamente así se derrotaron a los gigantes. Solamente si somos moldeados por el agua, si somos unas piedras lisas, no labradas por mano de hombre, no labradas por nuestro propio carácter, no labradas por nuestra propia manera de ver las cosas, no viendo como nosotros vemos las cosas, sino viendo como Dios ve las cosas. Solamente de esa forma seremos liberados de esas opresiones. Esos gigantes oprimían, esos gigantes se burlaban. Dice que salió a burlarse, ¿no? Del pueblo de Israel. Todo eso, o sea, se burlaban porque eran pequeños. Bueno, eran conforme al plan original de Dios. ¿Por qué se burlaban del plan original de Dios? Los gigantes no eran el plan original de Dios. Fueron producto de la desobediencia. Fueron producto de todo eso. De la desobediencia de los ángeles. Sin embargo, Dios no quiere que seamos, que se nos hagan complejos. ¿Por qué no vamos a ser complejos por la opresión que Satanás nos está poniendo o nos quiere hacer tropezar con eso? No, o sea, debemos adquirir la identidad de Jesucristo, la identidad de Dios. No dejar que esa lámpara se apague. Abisai dijo, no queremos que no sea que se apague la lámpara de Israel. Un hombre que se preocupó por el rey. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una oración para poder pedirnos. Hay unas peticiones. Hay una hermana que se llama mi hermana Alicia. Ella parece se empezó a poner mal. Vamos a clamar por ella, la esposa del hermano Gustavo. Y yo creo que en esta lucha pues es necesario que nos unamos en oración para que ella alcance misericordia de Dios, ¿no? Vamos a orar, vamos a hacer unidad por ella. Amén. Señor Jesús, gracias en esta noche, Amén. Padre, nos has permitido. Padre Santo, en esta noche te damos gracias porque nos has tenido aquí ahorita. Padre Santo, por la vida de nuestra hermana Alicia, por la vida de nuestro hermano Gustavo. Misericordia de nuestra hermana Alicia. Mis hermanos, ten piedad y misericordia de ellos, Señor. Ayuda a los Padres Ayuda a los Padres Santos, por amor de tu nombre. No los abandones, protégelos, cuídalos. Padre Santo, ella es tu sierva, ella es tu hija, Padre. Ayúdanos también a nosotros. Ciertamente tenemos luchas, tenemos pruebas, dificultades, pero queremos que tú vas en medio de nosotros, Padre Santo. Llévanos contigo. Alabado eres, Señor Jesús. Camino. Alabado es misericordia de nuestras almas. Para siempre vive, Padre, para siempre reina, Señor. Bendice a Blanca, bendice a Adolfo, bendice a Abril Valeria.
Bendice a Lo Tania, Señor pedimos Jesús, por por amor de tu nombre. misericordia, no porque no Todos los hermanos merezcamos. pueden escuchar esta prédica en Pedimos las por redes sociales. misericordia, porque tú Bendice eres a mis nuestro hermanos, Dios, Señor, por amor de y tu a nombre, ti Padre. iremos siempre, Señor. Bendícelos a cada oyente que va a escuchar esta prédica, Lo Señor. pedimos y te lo rogamos Padre, por amor de tu por nombre. cada una de las En nombre personas de Jesús, Señor. que escuchen. Para siempre vives, Padre. Para siempre reinas, Señor. Para siempre es tu nombre adorado, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y Amén. suscríbanse al canal. Compartan esta prédica. Comenten, denle like para que este Amén. mensaje de amor, de salvación pueda llegar a más personas. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos.